Buenas tardes, otra vez bienvenidas, bienvenidos a la tercera jornada ya del kilómetro. Volvemos a las mesas, tenemos ahora el rostro, la voz, el moderador Ginés Cutillas, autor del Diablo en el Jardín, Un koala en el armario, 1000 rusos muertos. Y bueno, él presentará a los autores, tenemos a Luis Luna Maldonado, Alejandro Zambra y Verónica Nieto. Muchas gracias, disfruten las sesiones. Les recuerdo que allí en la mesa que hay afuera hay estas pequeñas tarjetas para escribir preguntas para la última mesa, que es la mesa de la entrevista de los lectores, que será mañana, es la última mesa del festival, en donde van a estar Alejandro Zambra, Rodrigo Fresán y Daniela Tarazona. Anoten sus preguntas, pónganlas en la cajita y ya saben cuál es la dinámica de la tómbola. Adelante. Hola, buenas tardes. Ante nada, dar las gracias a Casa América por estos encuentros, a las bibliotecas de Barcelona también, en especial a Gabriel García Márquez, que nos cede este magnífico espacio, y también a Eduardo, como director del festival. Me parece que está haciendo una gran labor. Voy a presentar a los contertulios. La idea es presentar, hoy tenemos voz y rostro, la idea es presentar los 4 temas, va a haber cuatro temas que ahora comentaré cuáles son y dejaré para cada tema unos 10 minutos. Me parece interesante que interactúen entre ellos, que cada uno, yo soltaré el tema, soltaré las preguntas y ancha es Castilla. ¿Vale? Tenemos a Luis Luna Maldonado, nacido en Colombia. Ha publicado Muertos bajo tierra fértil en 2022, que fue finalista del Premio Azorín de Novela 2021, y Aquí solo regalan perejil, del 2019, ganadora del 20º Premio Eñe Clarín de Novela 2017, y es columnista de los diarios La Opinión y El Nuevo Siglo y dicta talleres literarios. Reside en Barcelona desde 2008. Verónica Nieto, cordobesa de Argentina, reside en Barcelona también, es licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Es autora de La Camarera de Artaud, en Trampa, galardonada con el primer premio de novela Villa del Libro 2010, de los libros de cuentos Tangos en prosa, también en Trampa, y de las novelas Kapatov o El Deseo, ¿Qué haces en esta ciudad? 2019, y Psicojuego, su última novela en salto de página 2023. Edita y coordina la revista de humanidades La Maleta de Paul Bou, de Galaxia Gutenberg, y también escribe en Rumia la Biblioteca, un blog de lecturas e impresiones literarias. Por último, tenemos a Alejandro Zambra, chileno, Santiago de Chile. Ha publicado, aquí voy a coger resuello para leer todo esto. Ha publicado Bonsai, 2006, La vida privada de los árboles, 2007, No leer, 2010, Formas de volver a casa, 2011, Mis documentos, 2013, Facsímil, 2014, Tema libre, 2019, Poeta chileno, 2020, Literatura infantil, 2023 y Un cuento de Navidad, 2023 también. Entre sus libros, sus novelas han sido traducidas a 20 lenguas y sus relatos han aparecido en revistas como The New Yorker, Time Magazine, The Paris Review, entre otros. Ha sido becario de la Biblioteca Pública de Nueva York. Pero también ha sido bibliotecario. ¿Ha sido bibliotecario? Yo estudié biblioteconomía, pero nunca ejercí de eso. Y ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Príncipe Claus y el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. Bueno, en fin, creo que vamos a aprovechar el tiempo, que creo que es mejor que hablemos con los autores. Los 4 temas van a ser voz y rostro, nos toca 2 de voces y 2 de rostros. Voz, el español como herramienta de trabajo, va a ser el primer tema. Rostro como identidad, escala social. También xenofobia y racismo, que veo que los tocáis todos en vuestras obras. Tema 3, voz como narrador. Y rostro, tema 4, rostro, las máscaras. ¿Vale? Pues vamos al primer, que es el español como herramienta de trabajo. Y bueno, aquí hay 2 libros, sobre todo. Aquí solo regalan perejil. Aquí hace calor, con los foquitos. Joder, qué calor. Aquí solo regalan perejil. Tenemos los libros de Luis y de Verónica, ¿Qué haces en esta ciudad?, que tratan el tema de, vamos a decir, la inmigración hacia Barcelona, porque ambos venís a Barcelona a vivir, ¿no?
Luego Zambra también, los dos libros, vamos a hablar de los dos últimos libros que han publicado cada uno. Zambra en los dos últimos libros, tanto en literatura infantil como poeta chileno, también trata un poco la inmigración o migración, porque tú no es respecto a España, sino respecto a México, Estados Unidos, también la tratas de alguna forma, ¿no? Nosotros utilizamos el castellano como herramienta de trabajo. El castellano es muy rico en modismos. Si habéis leído Los errantes de Olga Tokarczuk, tiene un nombre. Los errantes dice, hay una frase que me encanta, que dice que cuanto más lejos viajamos, más similitudes intentamos encontrar con el país destino, ¿no? Si viajamos a China, nos parece curioso que tomen el café como nosotros. Pero en cambio, si viajamos a Madrid, nos parece curioso las diferencias. Cuanto más cerca, más diferencias, cuanto más lejos, buscamos más similitudes, ¿no? En el libro de literatura infantil, que luego me gustaría que comentara Alejandro Zambra, hay un momento que tu hijo, entiendo que es tu hijo, en la ficción y en la realidad, dice: Mafalda no es argentina, papá. Lo dejo ahí para que luego lo comentes. Mafalda no es argentina, papá. Luego en Perejil dice: cuando hablo, pues como que no me entienden. Y también hay un momento mágico que dice: ¿me puedes regalar un vaso de agua? Y el camarero dice: aquí no se regala nada, ¿no? El camarero catalán: aquí no se regala nada. Digo yo que será catalán. Haciendo amigos. Vero también exagera. Vero me parece que de las dos novelas que vamos a tratar de Vero, en Psicojuego intenta como neutralizar el castellano. Y en cambio en la primera también es una inmigración y ahí exageras un poco la diferencia, ¿no?, de modismos. Las preguntas. Y aquí empezáis a ganaros vosotros el pan, porque yo ya, con tanto calor. Tema 1. Voz. El español como herramienta de trabajo. Lanzo las preguntas y habláis. ¿Cómo utilizamos el español a la hora de escribir? Con sus modismos y tal. ¿A qué acuerdo llegamos con nosotros mismos a la hora de utilizar los modismos propios de nuestros países de nacimiento? ¿Lo ocultamos o lo exageramos? Y podemos empezar con esto. ¿Cómo tratáis el castellano? ¿A qué acuerdo llegáis con vosotros mismos a la hora de enfrentaros? ¿Intentáis ocultar los modismos? ¿Los exageráis? ¿Depende de la obra? Bueno, primero, gracias. Es un gusto ver la sala muy llena, ¿no? Eso es increíble, es muy agradable. Y gracias a Casa América, a Eduardo y a Bibliotecas de Barcelona por organizar este festival, que es un punto de encuentro. Y bueno, yendo a la pregunta. En mi caso, normalmente intento usar una especie de castellano bastante neutro, digamos, ¿no? Es una especie de esperanto de todas las modalidades del castellano, ¿no? Pero sí es verdad, eso es un poco mi línea general, pero sí es verdad en qué haces en esta ciudad. Como trata de latinoamericanos que vienen a vivir a Barcelona, sí que intenté un poco darle pinceladas, modismos que tuvieran que ver con el país de origen, ¿no? Pero en general yo estoy como más a favor de un castellano mezclado, ¿no? Bastardo. No sé cómo lo usáis vosotros. Bueno, yo recuerdo que cuando escribí la primera, las novelas no son las dos últimas, sino las dos únicas. Así es. Se lo vi a leer a unos amigos cercanos, era mi primer intento, y me dijeron que no me iban a entender, ¿no? Y bueno, fui un poco terco y creo que, bueno, en parte hice bien porque los personajes tienen que hablar como hablan, ¿no? Y yo escribo tal vez con el lenguaje en el que crecí, ¿no? El de la cuadra, el del barrio, el de mi pueblo. Por supuesto, uno con sus lecturas y los viajes, etcétera, pues gana un poco de acervo, pero creo que el que, contrario de pronto un poco a Verónica, sin exagerar, pero sí, y si los personajes son de determinado lugar, tienen que hablar de determinada manera, ¿no?
Digo y me gusta consentir el lenguaje, ¿no? Y entonces creo que esa voz, no me gusta mucho la expresión, pero esa voz la conservan porque tienen que tenerla, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema vastísimo, ¿no? Podríamos hablar exclusivamente de eso, ¿no? Yo vivo hace 7 años en México, entonces mi español ha ido cambiando, supongo, pero sobre todo mi propia conciencia del español de Chile es distinta, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en teoría, bueno, si vas a un lugar te asimilas, pero también te diferencia porque el castellano es una lengua que se habla de muchas maneras muy distintas y los lectores de literatura estamos muy acostumbrados a esas diferencias, ¿no? O sea, yo creo que esa fue nuestra segunda lengua, ¿no? Yo sí creo que la literatura es como la segunda lengua de los monolingües, ¿no? Entonces, si leías un argentino, un peruano, un colombiano, un español, esas pequeñas diferencias te interesaban. Yo creo que te educaron en la posibilidad de no entender o de entender aproximadamente. Eso me parece delicioso de la escritura, no me parece un problema, al contrario. Y claro, te vuelves más consciente de cuáles son tus propias palabras cuando tu código fracasa. Yo estoy casado con una mexicana, tengo un hijo mexicanísimo, que cuando yo imito el acento de México me dice: no hablamos así, papá, ¿no? Como inmediatamente él tiene, yo digo, ¿cómo hablan los mexicanos? Dicen, normal, me dicen, ¿no? pero en el fondo, la verdad es que cuando el código fracasa recién tomas conciencia de que esas palabras son tuyas. Los modismos son muy obvios, porque más o menos es un mismo repertorio de palabras que va cambiando de país en país, ¿no? ¿Cuál es la palabra para resaca en Ecuador, en Chile? Nosotros tenemos muy buenas palabras para resaca, ¿no? Parece que nos hemos dedicado a generar palabras para describir la resaca, no sé por qué. Pero, por ejemplo, pides el baño fuera de Chile, bueno, lo pides como lo pide un chileno, ¿no? Puedo ocupar el baño. Y claro, si nunca estuviste en una situación en que el código cambiara, no eres consciente de que los chilenos usamos demasiado el verbo ocupar, que es un verbo medio marcial. Entonces, claro, vas fuera de Chile, pides el baño de esa manera, te lo prestan, pero te miran un poco raro, pensando, bueno, este chileno quiere entrar al baño, cerrar la puerta, no salir nunca más de ahí, poner una banderita chilena, o sea, como hay... Y luego, qué importancia, a mí me parece delicioso cachar esos verbos, ¿no? Claro, como los verbos, los adjetivos que son más frecuentes, más allá de los modismos o esas palabras que tienen un significado distinto, no sé, cómo usan, me parecía delicioso cómo usan la palabra juicioso en Colombia, ¿no? Que me parecía muy rara y a la vez muy hermoso ponerla en ese lugar. Y luego, en la medida en que te cambias de país, está la propia historia de una palabra contándose sola, ¿no? Esta palabra se detuvo acá hace 20 años, esta palabra siguió de largo. Entonces yo no vería esto como un problema. Me parece que si es un problema deseable, ¿no? Y en mi caso, claro, yo me pregunto si yo escribo muy en chileno, en un chileno coloquial, en un chileno que yo he sentido como una posibilidad narrativa. Aunque en mi país el repertorio, la búsqueda lingüística hacia lo coloquial ha pasado por la poesía, no por la prosa, ¿no? Pero hay algo ahí en la manera de hablar que a mí me interesa. Pero en la medida en que pasan los años y no vivo allá, también me pregunto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a imitar el acento chileno? ¿Voy a hablar de otra manera? Todos esos problemas que podrían parecer abrumadores no lo son. Yo creo que al contrario, te reeducan, te permiten mirarlo todo de nuevo como por primera vez
y eso me parece saludable y necesario, ¿no? Me parece muy interesante lo que habéis comentado. También, claro, por ejemplo, Luis, en el libro de Aquí solo regalan perejil, el personaje que habla en primera persona insiste mucho. El libro de Aquí solo regalan perejil es un pamplonés de Colombia que entra en un bar y le explica al camarero chino, le explica por qué viene aquí, ¿no? Y yo creo que está en un castellano bastante neutro, pero a la hora de hablar al camarero chino, él le dice, te voy a explicar cómo se dice esto en pamplonés, entiendo, en pamplonés de Colombia. Como que insiste, pero el resto del libro es bastante neutro. Quiero decir, el castellano está como muy... En el caso de Zambra, evidentemente, el chileno está presentísimo, ¿no? O sea, es evidente que tú has decidido hablar en chileno con los modismos chilenos y efectivamente. Y en el caso de Vero, en el último de Psicojuego, yo creo que intentas, también llevas muchos más años aquí en Barcelona, intentas utilizar el castellano, vamos a decir, neutro, pero sí que es verdad que se te escapa algún modismo que no sé si eres consciente, como tipa, o de vez en cuando dices algún modismo argentino que todavía se te escapa y que es evidente que ahí se te ha ido un poco. También, claro, ¿cómo lleváis la invasión, en tu caso el mexicano y en vuestro caso el catalán? Vamos a decir, la ciudad destino, ¿cómo absorbéis ese modismo, absorbéis ese nuevo lenguaje? Tú, evidentemente, me gustaría que contaras la anécdota de Mafalda. Mafalda no es argentina porque me parece muy graciosa. ¿Cómo captáis ese lenguaje, vamos a decir, de destino y lo metéis en el vuestro? Claro, a mí me pasa que yo ya hablando hago una mezcla, hablo rarísimo, ¿no? Hago una mezcla de todo, ¿no? No te lo Hablo voy a decir, medio- pero sí, Sí, ¿no? habla. Hablo raro. Sí, la gente me dice, ¿dónde eres, no? Realmente, porque no, bueno, mezclo todo, ¿no? Y también aquí, por suerte, he conocido también a otros modismos, ¿no? Del castellano y más todavía se te van mezclando, ¿no? Yo, bueno, me cuesta mucho a veces darme cuenta incluso, ¿no? Y entonces, bueno, prefiero como no preocuparme por eso tampoco. Soy consciente de que estoy como habitando una lengua, no sé, mezclada, tercera, de un tercer país y escribo desde ahí. No me preocupo mucho. Me parece divertido además, ¿no? Como si hay alguna palabra, yo qué sé, que se diga en pololear, por ejemplo, ¿no? Me parece súper linda. La podría usar, ¿no? En cualquier momento. Es curioso porque yo trabajo en el sector editorial y cuando reciben un manuscrito se le llama destropicalizarlo, ¿no? Cuando lo quieren planchar. No sé si os ha pasado esto. Vale. Sí, bueno, la siguiente pregunta más o menos sigo por ahí, lo digo para que aprovechéis. ¿Tenéis alguna experiencia? Tú has publicado en varios países latinoamericanos, tú has publicado en España, en Chile, traducido al inglés. Tú también has publicado en Latinoamérica, ¿no? Yo sé, no diré casos concretos, pero sé, por ejemplo, una autora argentina que cuando la intentaron meter en España la destropicalizaron, como tú dices, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis vosotros con las editoriales? ¿Tenéis algún caso que os hayan dicho, oye, baja aquí los modismos o total libertad? Sobre todo la traducción al inglés tuya, que me parece muy interesante, cómo trabajáis del chileno al inglés, ¿no? ¿Habéis tenido alguna experiencia de las editoriales que os hayan dicho bajar los modismos? En mi caso, la verdad es que no mucho. Tal vez hay algo que por ahí no se entiende, ¿no? Porque realmente publico aquí en España, ¿no? Y bueno, al final los lectores son de aquí, ¿no? Pero en general no sé. Con la primera novela me asignaron una editora de Alfaguara en Argentina y me hizo muchas precisiones acerca de eso, ¿no? Y hubo una especie de negociación, ¿no? Con cierta terminología y no, me sirvió mucho además, porque además era mi primera experiencia y creo que es necesario, ¿no? El editor tiene que velar porque el texto salga lo mejor posible, pero sí creo que hay cosas que no son negociables. Hay cosas que sí te mantiene uno... Por ejemplo, cuando pasó a Colombia, la editora de Colombia me estaba peleando por la tilde de la O, de solo. Entonces, ahora parece que se puede, parece no, ya está como norma que se escribe sin tilde.
dejando una puerta abierta que se puede, pero bueno, ahí hubo algo y me pone la tilde. Y punto. Entonces, no, sí, con eso no había gran problema. Con el segundo, pues la editora también me ayudó mucho en cierto sentido, no tanto en el idioma, sino en algunas carencias que tenía, en algunos vacíos que había por ahí, tuve que trabajarlo, pero sí, la pelea con el idioma llegó que no es problema, ¿no? Como decías tú, es ganancia siempre, ¿no? Yo recuerdo, perdón, y me retrocedo un poco a la pregunta anterior, yo hice un viaje hace mucho tiempo entre Pamplona y Buenos Aires por tierra, y en bus, y bueno, en autobús, en coche un rato, y me encontré con 20, 30 españoles diferentes, ¿no? Lo que se habla en Lima no se habla en la parte de la sierra, en La Puna, lo que se habla en Concepción, que viajé con un chico de Concepción un tiempo, en Santiago, hasta donde uno puede, hasta donde la antena te da, reconoces otra cosa y te enriqueces, no lo repeles, es esponja, ¿no? Digo que a veces se encuentra uno con gente que se bloquea porque no entiende una palabra tuya, pero yo creo que eso es riqueza, ¿no? Como decía Alejandro. Sí, yo publiqué mi primera novela en España por azar, o sea, escribí el libro, lo mandé a Chile, nadie respondió, y lo mandé a una editorial acá, y entonces, desde un comienzo mi experiencia con la prosa era, entre comillas, española, mi casa editorial. Y he tenido 2 editoras de texto y nunca ha habido una discusión respecto de un modismo. Lo que sí, y esto es muy interesante para mí, marcan las cosas que les parecen ligeramente extrañas, sobre todo la primera editora, Teresa Ariño, barcelonesa, ¿no? Mi editora actual, que se llama Lorena Bou, es venezolana. Entonces tiene una conciencia lingüística muy latinoamericana. Digo, cosas que podrían ser erratas, ¿no? Por ejemplo, entiendo que en España el signo zodiacal Escorpio, se dice Escorpio, ¿no? En Chile se dice Escorpión. Parece algo muy intrascendente de negociar, pero a mí me dolería mucho que dijera Escorpio y no Escorpión, ¿no? Entonces ahí marcan, porque claro, puede que falte la N en esa corrección, pero no, más bien, una vez Jorge Herralde me preguntó qué significaba la palabra acuático, que es muy difícil de definir, pero era solamente curiosidad, ¿no? No podría yo explicar lo que significa, porque es una palabra que sirve para casi todo, dependiendo del tono, ¿no? Pero no, la verdad es que he tenido una experiencia muy... Y bueno, sería muy difícil esa discusión, nombrar las cosas de otra manera es muy grave, porque no porque rechaces otras normas, sino porque es tu lengua, ¿no? O sea, y hay muchísimas diferencias. No sé, pensaba la palabra, hay una escena en una novela en que se habla de la esperma de una vela, eso es lo que decimos en Chile, ¿no? Suena rarísimo en España, mala suerte, ¿no? que suene raro. Pero la verdad es que yo, si leo eso y me pongo en la situación inversa, me parece atractivo que las cosas se nombren de otra manera. No. Entonces, ese tipo de lector que percibiría cualquier problema en el código como desde una posición negativa, bueno, no sé, tampoco creo que llegue a ese libro, ¿no? O sea, se equivocó el libro, tal vez. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Espera, ¿y lo de Mafalda? Contalo. Ah, sí, lo de Mafalda, por favor, contanos lo de No, Mafalda. que me está diciendo como, haz esto, ¿no? Y entonces me siento como, haz tu gracia. Tengo que contar algo y tiene que ser gracioso. Entonces, Bueno, a mí no me soy hizo un gracia. actor, me cuesta... Bueno, creo recordar más o menos el Puedo libro- contarlo si prometen reírse, ¿no? Sí, sí. O sea, Ya se aunque están sea riendo ya. fingido. Se están Pero riendo. claro, es que en un momento, porque con mi hijo siempre leímos Liniers y cuentos argentinos,
y yo le hacía siempre el acento. Mi mayor triunfo como imitador es ese. Una vez que vino, tenía una vaquita a la que le hacía voz argentina, y entonces un amigo argentino una vez vino a comer, y mi hijo era muy chico, y escuchó a mi amigo, que hablaba muy argentino, y fue a buscar la vaquita, ¿no? para que conversara. Pero un día, claro, y él leía Mafalda en casa de su abuela, ¿no? Entonces un día, de pronto hay unas galletas, agarra las galletas y dice, voy a darle un golpe de estado a las galletas, ¿no? Y yo me asusté, dije, bueno, ¿de dónde sacó esa expresión, golpe de estado? Yo debería habérsela enseñado, se la enseñé, se deslizó, como... Y ahí pensé, bueno, obviamente es Mafalda, ¿no? Un chiste de Mafalda. Y unos días después, creo, encontré el libro de Mafalda que él leía. Pero su abuela le leía las tiras de Mafalda adaptándolas al mexicano mientras se las leía, ¿no? Entonces yo empecé a hacer las voces de los personajes de Mafalda en argentino, y él me dijo, pero papá, si Mafalda no es argentina, ¿por qué hace? Se enojó porque yo usaba ese código, y él estaba convencido que Mafalda no era argentina. Entonces pensé que eso era algo divertido que poner, pensando sobre todo en mis amigos argentinos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. El rostro como identidad, país, escala social. Veo aquí todos somos migrantes de alguna manera, ¿no? De los cuatro todos vivimos en una ciudad que no es la nuestra de origen. Todos tocáis en vuestros temas, en vuestra obra tocáis el tema de racismo y la xenofobia. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante en literatura infantil, que supongo que te pasó a ti. Es una ensoñación, creo recordar, de un hombre muy raro que está en la puerta de un metro y está señalando tourist, not tourist, tourist, not tourist, tourist, not tourist, y que cuando pasas tú te dicen, creo que eres tú, te dicen not tourist, ¿no? Porque te identifica como fuerza de trabajo americana, ¿no? No estás de turismo, sino que estás de inmigración, ¿no? Luego hay una imagen de literatura infantil, por ejemplo, que insistes mucho, que es cuando os roban a ti y a tu padre, que le roban las gafas de sol y llaman a la policía, y cuando llega la policía, en lugar de detener a los ladrones, os detienen a vosotros. Porque los ladrones eran más blancos que nosotros. Esa frase vamos. Luego, Aquí solamente regalan perejil, hay una escena, por ejemplo, cuando el Abilio vuelve al restaurante a comer y va mal vestido, ¿no? Y no le aceptan porque va de playa y tal. Y ese personaje, Abilio, cuando está hablando con el camarero chino, se cree como superior porque el chino es chino y ni siquiera comparte el lenguaje castellano, que el personaje sí que comparte al menos con el país destino, ¿no? Se cree que es menos inmigrante porque al menos comparte el lenguaje, y al chino le llama de todo, le va cambiando el nombre con motes como un poco, ¿no? Y a ti te voy a destrozar como argentina que eres, y ya sabemos que los argentinos caen mal en Latinoamérica, esto es así, ya lo sabes. No. Por chulos, ¿no? Por chulos. ¿Qué haces en esta ciudad? Hay un momento que hay un personaje que es escritor y comienza el libro con una frase de Sarmiento, una cita de Sarmiento que dice: los argentinos, de cualquier clase que sean, civilizados o ignorantes, tienen una alta consideración de su valor como nación. Todos los demás pueblos americanos le echan en cara esta vanidad y se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia. Sobre todo en tus dos obras, la xenofobia o racismo está muy presente, y tú en ambas obras, curiosamente, no sé si te has dado cuenta, das la solución de la mezcla. Como hay un alegato a la mezcla en el psicojuego, que es un videojuego que luego comentarás si quieres la estructura. Más o menos vienes a decir que para sobrevivir, tipo selección natural de Darwin, el ser humano se tiene que mezclar. Tanto en el videojuego la mezcla es buena para pasar de fase, tanto como en la novela de inmigración, que también dice que la mezcla es la solución, ¿no? Entonces, dicho esto, las preguntas, y ya empezáis a hablar vosotros. ¿Habéis sentido algún tipo de discriminación racial por vuestro rostro, color de piel, nacionalidad?
¿creéis que en Latinoamérica hay conciencia de clases por el color de piel? ¿Cómo lo vivís en vuestro país respecto a los países colindantes y respecto a España? Y sobre todo, ¿cómo utilizáis todo este material en vuestras obras? Si sois conscientes, evidentemente creo que sois conscientes. ¿Cómo utilizáis todo este material de xenofobia, racismo, clase social? ¿Cómo lo gestionáis esto? Sí, lo que hablas del personaje de la primera, de Aquí solo regalan perejil, sí, es un chico que con malas artes pues viaja a buscar el sueño europeo. Y volviendo a la primera pregunta, que era si hemos sentido eso, en realidad yo soy migrante desde que salí de mi casa a estudiar a Bogotá. Y creo que es la única vez que he sentido que por ser de provincia, eres de allá, ¿y eso dónde queda? ¿No? Cosas así, ¿no? Y eso queda ahí, aquí no me ha pasado, afortunadamente, mayor cosa, aparte del comentario natural de si traes algo por ahí. No les brindé ni una sola raya. No, y en la utilización en el personaje, pues sí, él llega acá y se encuentra con una dueña de un restaurante y por supuesto ya tiene un colombianito ahí adentro y lo trata mal, ¿no? Después de las relaciones comerciales se convierte en una relación de colchón y la cosa cambia, pero sí, es como la vida de cada latinoamericano que va a Estados Unidos o que va a otro país latinoamericano o que viene acá y sí, se atropella por diferentes cosas, ¿no? Lo que tú dices, el color de la piel, el acento, la extracción social, porque el que llega en primera clase, pues no le pasa mayor cosa, ¿no? Entonces él dice en algún momento, dice que somos como Ulises en reposo, ¿no? Ni nos hemos acabado de venir del todo, ni nunca llegaremos del todo, ¿no? Entonces estamos en la mitad del agua, ¿no? En el Mediterráneo, por decirlo. Entonces, sí, ese fenómeno pues está ahí y lo utilizamos pues como herramienta y como experiencia también, ¿no? en la literatura. Sí, esa pregunta que tú haces nunca me la habían hecho. He pensado mucho en hacerlo, se lo he comentado a los amigos, porque claro, es un tema, sí, no, un tema pero delicado, eso es interesante. pero me porque parece que la literatura es para incomodar, entonces yo creo que vamos a incomodar aquí un poco, ¿no? no me incomoda, pero Digo- pensé al pensar en la respuesta, claro, nunca me han hecho esta pregunta y por supuesto he estado muchas veces en esas situaciones. La que más recuerdo, bueno, es el periodo en Chile, haciendo trabajos que los demás consideraban inferiores, ¿no? Incluso creo que me remito en particular a la experiencia como telefonista. Digo, una experiencia donde hay voz y no hay rostro, ¿no? Y que es muy ingrata, ¿no? Porque tenía yo, por ejemplo, que dar malas noticias, ¿no? Que no estaba cubierta la póliza porque había un deducible de 10 kilómetros. Entonces la gente se indignaba e inmediatamente te trataban pésimo, con grosería. Entonces ahí ya no hay un insulto por el color del rostro o los apellidos, que en Chile son absurdamente gravitantes, sino por la situación de inferioridad en la que estás tú, ¿no? Y luego también me pasó lo que me resulta muchísimo más horroroso como profesor, ¿no? O sea, fui profesor sobre todo un año en una escuela de ovejas negras de familias ricas, ¿no? Y creo que esos niños me han tratado peor que nadie, ¿eh? Pero igual yo era el profesor, o sea, creo que eso sí lo tenía claro, ¿no? Entonces me decían, por ejemplo, muchas veces,
¿usted cree que, o tú creís que yo quiero ser profesor? ¿No? Ese era el insulto más doloroso, ¿no? Porque en el fondo era despreciar completamente esta situación que sucedía en la sala de clase, ¿no? ¿Tú crees que quiero ser profesor? Desafiantemente, ¿no? Un chico que era seleccionado nacional de waterpolo, ¿no? O de polo, nunca supe, pero algo así. Pero igual yo era el profesor, aunque era muy chico, tenía 24 años, sí creo que esas situaciones me interesaban de algún modo, no me herían. O sea, me empiezan a herir cuando van más allá de mí. Yo creo que el mundo en el que crecí era muy brutal escolarmente. Eran colegios públicos, 45 niños por sala. En una de las escuelas teníamos 16 cursos por nivel. Yo estaba en el 7º O, ¿no? Y era un mundo muy brutal en que como diríamos en Chile, éramos cuero de chancho finalmente, ¿no? De tanto bullying recíproco, mutuo, un mundo tan asfixiante también, en el que buscabas, por supuesto, zonas de seguridad y construir compañerismo, pero era un mundo básicamente... Entonces creo que en ese mundo yo no me nacía tomar en serio el prejuicio, ¿no? O sea, siempre pensé que la gente que te trataba mal era tonta. Y es lo que pienso hasta ahora. O sea, no digo que no me molestara, pero no sé, creo que sí hay una dimensión en que uno va más rápidamente más allá de uno mismo, ¿no? Entonces, si ya somos 2, somos 3, ahí sí me jodía y me molestaba, pero sí tuve la suerte de entender que había gente estúpida en todas las clases sociales, ¿no? Y claro, lo único que me dolió ahora que lo pienso, pero muy chico, era un compañero que yo creo que estaba enamorado de mi mamá. Y mi mamá es muy hermosa. Y entonces trató de convencer a todo el curso de que yo no era hijo de mi mamá, porque que era tan feo, no podía ser hijo de una mujer tan hermosa, ¿no? Pues era su torcida manera de intentar aproximarse a mi mamá, ¿no? Cosa que no consiguió, por supuesto. Mi mamá siguió siendo mía, pero claro, yo creo que eso lo recordé ahora porque sí fue doloroso, ¿no? Sí fue una situación dolorosa de recuerdo haber pensado mucho en eso, ¿no? No en que fuera yo, en que le creyera yo que no era hijo de mi mamá, ¿no? Sino sí me sentía agredido. Pero bueno, el tema es vastísimo, entonces perdón que hablé tanto y tengo la sensación de que no dije nada, pero claro, este fragmento que tú citas para mí es importante porque lo que sucedió es que unos ladrones nos robaron, en realidad trataron de robarnos un dinero, pero mi papá inmediatamente hizo un escándalo. A los 15 años tenía yo en el Paseo Ahumada, y acusó a los ladrones de ladrones, ¿no? Pero los ladrones eran más blancos y estaban mejor vestidos que nosotros. E inmediatamente uno de ellos dijo, ustedes son los ladrones. Y todo terminó en una pelea de la que yo me sentí absurdamente orgulloso porque defendí a mi padre, ¿no? Que era muchísimo más deportista y sólido que yo, para ese contexto de pelea, ¿no? Pero todo terminó en una pelea. Pero yo después pensé mucho en esa situación. Si yo hubiera sido parte de la multitud y hubiera visto eso, ¿qué hubiera pensado? ¿Quiénes eran los ladrones, ¿no? Eso me resultaba más doloroso que la situación misma, ¿no? Aunque claro, en ese momento fue muy terrible sentir que todo el mundo te consideraba el ladrón cuando eras justamente la víctima, ¿no?
Entonces en ese cuento que se llama Cogoteros de Ojos Azules, cogotero es como se llama en Chile al ladrón en la calle, ¿no? Y uno de los cogoteros tenía los ojos azules, que por supuesto es una marca en Chile de nobleza o de más bien de clase, ¿no? Se dio esta situación enrevesada que sí recuerdo haber pensado mucho en ella, ¿no? Bueno, yo realmente solamente hace muchísimos años que vivo en España, ¿no? Yo llegué con 18 años, entonces la verdad que siempre fue divertido, ¿no? Me decían la Che, ¿no? Nunca tuve ningún problema, claro, nunca tuve ningún problema, pero sí es curioso porque esta pregunta me hizo pensar que la única vez que yo tomé conciencia de que era argentina realmente como escritora fue cuando escribí mi primera novela, la presenté a un premio con mi documentación española, tengo doble nacionalidad, y el premio, la novela ganó el premio y entonces toda la prensa señalaba que yo era una escritora argentina. Y ahí dije, ah, vale, soy una escritora argentina. Pero por otro lado estaba el tema de que yo en Argentina tampoco, no, o sea, yo no me siento totalmente argentina, por otro lado, ¿no? Me siento como muy mezclada. Por eso siempre hablo de la mezcla. Supongo que es algo que en qué haces en esta ciudad es una especie de lema que se va repitiendo. Y en Psicojuego, ciertamente, lo has visto bien, también hay un poco la idea de que al final no existe la pureza, ¿no? Todos somos parte de todo y de todos. Pero bueno, realmente la única vez que yo sentí que me señalaron como eres argentina fue con el premio este, ¿no? Un poco esto. Sí, bueno, habéis tocado el tema de los pasaportes. Aquí entiendo que tenéis más de un pasaporte todos. Que es otra forma. ¿Solamente tienes uno? Pues vaya ruina llevamos, ¿no? ¿O qué? Mafalda ya tiene 2. Luis, ¿tú tienes 2 o 1? Sí. ¿Y utilizáis, a veces os sirve más utilizar uno que otro para ciertas cosas? Es una parte de rostro también, es como rostro español, rostro argentino. Sí, por ejemplo, para viajar a Rusia el pasaporte argentino es mejor porque no te piden visado. Ahora igual no es muy recomendable ir a Rusia, ¿no? Pero bueno, cerramos esta sección con una frase de Luis que sale en Aquí solo regalan Perejil, que dice: no somos de donde somos, somos de donde estamos. Que me parece una buena forma de cerrar este apartado. Tercer apartado, voz como narrador. Aquí la estructura, a mí me parece muy curioso cómo utilizáis la primera persona. Os voy a pedir tanto a Luis como a Alejandro que leáis un trocito de vuestra obra. Y me gustaría, por favor, Alejandro, de la página 178, el trocito este que te he marcado. Vamos a hacerle trabajar. Página 178, está marcado con lápiz ahí. ¿Cómo funcionan las voces, ¿no? Los narradores? Que lea lo que tú marcaste, ¿no? Sí. El tipo iba a patear a mi padre en el suelo, pero yo me interpuse y lo defendí. Le pegué una patada en los cocos al cogotero de los ojos azules. Esa es la historia, en esencia. Quiero contarla de a poco, como quien revisa cuadro a cuadro una jugada polémica, como quien decide si la pelota da o no en la mano del defensor, como quien busca un error de continuidad. Las veces que intenté este relato lo hice en tercera persona. Casi siempre pruebo en primera y en tercera, y también en segunda, como mi novela favorita, Un hombre que duerme, de Perec. Al final elijo la voz que me suena más natural, que casi nunca es la segunda persona. Hay algo en esta historia, en cualquier caso, que me hizo intentarla solo en tercera. Quizás porque últimamente me he venido reconciliando con la tercera persona. Y es que todo lo que sucede, sucede para todos, desigualmente, pero sucede. Y a pesar de las asimetrías, de las diferencias, cada tanto siento o presiento que también a mí todo lo que me pasa en tercera persona.
Me parece muy interesante porque aquí utilizáis también la primera persona como tú, evidentemente parece autobiográfico. Tú hablas de ensayo, realmente en literatura infantil, como que es un ensayo. Yo casi que lo llevaría a autoficción. Y ahora, Luis, por favor, si puedes leer la cita que pones al principio de Muertos bajo tierra fértil, que está escrito en tercera persona, y fijaos la cita del autor que pone al principio. Que yo soy un escritor silvestre. Yo, el narrador, el que todo lo sabe, el omnisciente, el que todo lo escucha, el que todo lo ve, el que todo lo troca y lo acomoda, el omnipresente, paso a contarles lo que sigue, que no son más que hechos o historias que podrían ser verdaderas como las noticias, que a veces lo son, pero no tanto. Me interesa mucho el yo, narrador omnisciente, a partir del yo, pero luego la novela está escrita en tercera persona. En cambio, aquí solo regalan perejil, está escrito en primera persona como literatura infantil, cosa que te pasa a la tercera persona cuando escribes poeta chileno y ya lo tuyo ya no tiene nombre. O sea, lo tuyo, tú intentas desaparecer como narradora, como voz. ¿Puedes explicar, por favor? Sí, a mí, bueno, precisamente desde que haces en esta ciudad, yo empecé como a intentar construir, bueno, novelas corales, es un poco la idea. Y bueno, pongo a distintos personajes a contar la historia. Creo también, de alguna forma, que es la mejor manera, me parece a mí, o es la que yo entiendo mejor, para realmente hablar de cualquier tema, ¿no? Porque se me hace muy difícil tener, en la ficción me refiero, no cuando escribo por ahí algo ensayo, me parece muy difícil como plantear una visión única, ¿no? Creo que la realidad está compuesta como por la mirada de todos, y también me gusta mucho la idea, una especie de nueva manera de mirar el mundo que está sucediendo ahora mismo, que tiene que ver un poco con desjerarquizar la mirada del Homo sapiens, ¿no? Como en la punta del iceberg, ¿no? Es un poco como intentar reflejar este nuevo mundo que está cambiando, sin duda que ya está cambiando o que necesitamos cambiarlo, y proponer pues, una mirada que es mucho más colaborativa y mucho más de cohabitación, no solo entre todas las personas, sino también por ahí con, no sé, otras especies o objetos, ¿no? En psicojuego, por ejemplo, hay sí como unos narradores principales, ¿no? Que van contando la historia, aunque también hay interrogatorios en el medio, y de esa manera como haciendo una especie de zapping, ¿no? Imitando un poco la experiencia que uno tiene cuando mira Reels o vídeos de TikTok, pues te vas enterando de la historia, ¿no? Como una especie de zapping. Y en estos narradores principales no son humanos, ¿no? Es una inteligencia artificial, es un narrador plural. Y, por ejemplo, en ¿Qué haces en esta ciudad? Hay un capítulo que lo narra un feto, ¿no? Entonces, bueno, me interesa un poco jugar con esto, probar desde ese lado, ¿no? Eso. Bueno, aquí ha dado la clave Vero. Yo te llamo Vero ya con toda la confianza. Verónica ha dado la clave. La voz que elegimos al final condiciona la estructura de la novela, incluso casi que el género, ¿no? Me gustaría que explicarais, y tenemos ya 5 minutillos y cerramos esta mesa, me gustaría cómo elegís la voz, cómo eso afecta a la estructura, cómo la estructura puede afectar al género, si es ensayo, autoficción, autobiografía. Luis, Alejandro. ¿Tú qué hablas más? Si vais a empezar a discutir, lo dejamos aquí, ¿eh? No, es que me puse a jugar con el... ¿Quieres el micrófono? Vero, pasar el micrófono, anda. ¿Sí? ¿No? Sí, ahí sí. Es que me puse a... tengo yo un método infalible que se llama ensayo y error, ¿no? Que
No hay una fórmula. Yo, por ejemplo, cuando hablas con otras personas que están escribiendo y que te preguntan, bueno, es una pregunta clásica, ¿no? Si en primera o en tercera, hay miedo, por ejemplo, a herir a alguien si escriben en primera y la sensación de que si es en tercera, finalmente es menos personal. Pero yo creo que la solución en abstracto no existe. O sea, yo pruebo todo, también verso, prosa, creo que circulamos por todo ese espectro y bueno, por supuesto tenemos todos esta batalla contra el tiempo cronológico y quienes preguntan eso quieren ahorrar tiempo, pero no creo que no se puede ahorrar tiempo. En la escritura... y sí, en cambio, por ejemplo, si hay un texto en primera persona que tú estás seguro que tiene que ser en primera persona y estás estancado, creo que es muy atractivo pasarlo a tercera persona, no para que cambie, sino simplemente para habitar el texto un rato sin hacerle preguntas y luego va saliendo algo. Pero creo que de verdad el único método ahí es ensayo y error. Sí, pero por ejemplo en literatura infantil, evidentemente ese libro tiene que ser escrito en primera persona. Sí, o sea, a veces sale sin duda, ¿no? O sea, hubiera sido muy extraño también escribir muchos fragmentos de ese libro en primera, pero fíjate que hay tercera persona en el libro, hay cuentos en tercera persona, hay un relato en tercera, creo que, y hay mucha segunda en el sentido de que hay narratario, ¿no? O sea, muchas veces, como en un poema para mí muy importante de la poesía chilena de Enrique Lin, Monólogo del padre con su hijo de meses, en este libro hay una apelación a un lector que es también el protagonista en parte, ¿no? Pero creo que cada vez hay una solución distinta y lo que yo leí tiene que ver también con un sentimiento de pandemia. O sea, en pandemia constantemente sentíamos que lo que nos estaba pasando de forma tan particular le estaba pasando a todos los demás, ¿no? Entonces, personas encerradas pensando en el mundo, en el tiempo y en el espacio. Bueno, eso éramos todos, ¿no? Entonces, y luego la paternidad también, porque siempre está esa discusión. Siempre los padres y las madres inevitablemente somos adánicos, ¿no? O sea, está esta sensación de que lo que pasa por primera vez y lo estás descubriendo y a la vez sabes que no es así, al contrario, que es la experiencia más común del mundo, que le ha pasado a todo el mundo. Entonces constantemente piensa esto, mira, me sucedió esto, esto le ha sucedido a todo el mundo, qué increíble que yo no lo sepa, ¿no? Esa sensación maravillosa y también abrumadora era constante en la escritura del libro, ¿no? Como esta primera persona en realidad es muy colectiva, ¿no? Y hay acá un conocimiento nuevo que es el más antiguo del mundo, ¿no? Y que para mí resulta nuevo y tiene que resultar nuevo, ¿no? Porque no por no caer en el adanismo te vas a quedar callado, ¿no? Al contrario, es un desafío hablar de algo que resuena como nuevo a pesar de que conoce su naturaleza ancestral, ¿no? Pues Luis, si quieres aportar algo y cerramos ya la mesa y dejamos paso a la siguiente. Sí, en mi caso, como abordo los textos, un poco como dice Zambra, dejo que salga, ¿no? Que fluya y creo un poco en eso, en el instinto, ¿no? Ya después se revisa y tal, y incluso la que hizo Rogelán Pereira al principio era en tercera, pero decidí que fuera como una especie de monólogo en ese bar, que él contara todo lo que le pasó en ese trayecto y creo mucho en eso. Creo que soy partidario de escribir soltarte. Ya habrá tiempo de corregir, ¿no? Pero que la estructura la marca también la música, ¿no? Me gusta, como decía antes, la palabra, me gusta consentirla sin llegar a ser barroco, pero sí, la estructura para mí es secundaria, ¿no? Lo
cosas van fluyendo y después ya habrá tiempo de corregir. Si no tienes nada para corregir, no hay manera, ¿no? Creo que esa es mi manera de trabajar. Así lo veo. Pues nada, queda un apartado que no hemos llegado, que era la máscara, que me parecía muy interesante también. También corregir en voz alta, que también lo que has dicho de la musicalidad de los textos me parece muy interesante. Nada, simplemente agradeceros vuestra presencia, agradecer al público. ¡Joder, cuánta gente hay aquí! Madre mía. esa gente del fondo no la había visto. Ahí saludan. Nada, agradecer al público y dejamos pasar a la siguiente mesa con Andreu. Y nada, muchas gracias. Gracias.